Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal un día más y hoy con una novedad. Ya saben que últimamente pues me estoy empezando a tomar en serio el canal, es un tema que me gusta, lo tengo desde hace 10 años y estaba ahí como abandonado solo como soporte para subir los vídeos de apertura, media sesión, cierre, semanales que estoy haciendo pues desde siempre, pero últimamente pues ya ven que estoy empezando a hacer nuevas cositas y quiero darle un aire nuevo al canal, sea más abierto y que tenga contenidos interesantes. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar, ya he hecho algunos vídeos de reflexión sobre otras cosas, lo que llamo píldoras de Cárpatos, pero hoy vamos a iniciar una nueva ruta, un nuevo camino que espero que tenga continuidad en el futuro, pues con muchas más personas. Vamos a iniciar el camino de las entrevistas. Todos los canales que se precien tienen que tener entrevistas. Entonces, yo me pensé muy bien con quién iniciar este nuevo camino de las entrevistas y me lo he puesto fácil porque he invitado a un buen amigo de toda la vida. Aunque ahora no lo parezca tanto, cuando Ricardo y yo nos conocimos éramos muy jóvenes, éramos realmente muy jóvenes. No estamos hablando ni de 10, ni de 15, ni de 20 años, hace muchos, muchos años. Y bueno, pues ahora somos un poco menos jóvenes, pero seguimos estamos hechos unos chavales, como se suele decir. Estamos en lo mejor de la vida, ¿no? Y con más ganas que nunca. Bien, Ricardo viene y se lo agradezco mucho. Y recuerden, porque como esto está muy de moda en los canales de YouTube, los vídeos promocionados, esto no es un vídeo promocionado. Tenemos intereses comunes en algunas cosas, pero esto no es un vídeo promocionado. Si he invitado a Ricardo aquí, que ahora nos contará un poco su experiencia y quién es por la sencilla razón de que quería iniciar con fuerza esta nueva idea de las entrevistas, desarrollando un tema que creo que es imprescindible. Vamos a ver, estamos cada día en los vídeos que comentamos en el canal de la actualidad diaria, cada día estamos hablando más que si el VIX 1D, de repente aparece el VIX 1D, otra forma de medir la volatilidad sobre las opciones del SP500, opciones, miren, pues vamos a hablar de opciones, ya se lo anticipo muchísimo, opciones del SP500 a un día. Hablamos de las 0DTEs todos los días como una forma de operar de las manos fuertes súper habitual últimamente, opciones. Hablamos del collar de JP Morgan. ¿Quién no ha hablado del collar de JP Morgan? Son opciones. Hablamos de que los particulares han estado en los últimos años descubriendo las opciones, están trabajando intensamente en las opciones en Estados Unidos, en Japón. Es impresionante en Japón ya las estrategias que utilizan los particulares, las amas de casa que están en su casa, los amos de casa, los que están trabajando y están mirando de reojo lo que están haciendo. Opciones, opciones, opciones. Así que el vídeo de hoy quiero que sirva para descubrirles, para abrirles una ventana a los escuchantes del canal sobre posiblemente el mercado que más dinero mueve en el mundo en este momento con mucha diferencia. Creemos que son las acciones, creemos que son los futuros sobre las acciones. Eso es un error gravísimo. Ya saben por mi trayectoria que he estado durante varias décadas en mundos institucionales, hedge fund, gestoras de todos los colores. Yo lo que he visto es opciones hasta en la sopa. Eso es lo que mueve el mercado. No son las acciones subyacentes ni los futuros sobre las acciones, son las opciones. Y esto mismo pues sirve para cualquier otro mercado. Cuando empiezan a moverse las cosas, se mueven los mercados de opciones. Son importantísimos. Tenemos un problema en España y en Hispanoamérica en general, que es a donde nos dirigimos en este canal, a toda Hispanoamérica. No conocemos las opciones, cuando es el mercado más importante del mundo y donde se está partiendo el bacalao, como decimos hablando claramente, ¿no? Eso no puede ser. Y lo que me he propuesto pues, es dar a conocer este mundo de las opciones. Es un mundo que, por ejemplo, Intefi Escuela de Negocios lo tratamos muy intensamente. Ricardo, por ejemplo, es uno de los profesores del máster de Intefi. Tocamos mucho el tema de las opciones. Los alumnos cuando llegamos ahí se quedan con la boca abierta. ¿Pero esto qué es? Pues esto es lo más importante del mercado. Y les voy a decir una cosa. A mí mucha gente me pregunta, si tú volvieras a nacer, ¿qué enfoque le darías a tu operativa? Y yo siempre contesto lo mismo y todo el mundo se sorprende. Yo siempre digo que si volvieran a nacer,
empezaría con las opciones desde el principio. A mí me pilló lo de las opciones ya con una serie de hábitos, trabajando de otra manera y demás, pero me he dado cuenta a lo largo de los años que el trabajo con las opciones es el más serio y el que más posibilidades te da. Y les voy a contar otra cosa. No voy a citar nombres porque no quiero líos, pero yo he visto hasta, bueno, una de ellas, una de las cosas que les voy a contar hasta se publicó abiertamente, está por ahí, por internet. Hasta 3 brokers he visto sus cuentas con los resultados que tenían sus clientes en función de la forma de operar que tenían. Y siempre la estrategia que mejor resultado les estaba dando a los clientes, teniendo en cuenta que hay muchísimos clientes que pierden porque se hace mucha tontería, en fin, ya saben esto cómo va, era siempre las opciones. Creo que un broker de estos de Forex muy habitual, muy popular, es el que lo publicó en abierto y pasaba exactamente lo mismo. El porcentaje de cuentas con mayor número de ganadores estaba siempre en los que trabajaban con opciones. En fin, espero con todo esto pues haberles despertado un poco el interés. Vamos a intentar de la mano de Ricardo comprender muy básicamente este mundo, cómo funciona, qué posibilidades puede tener y vamos a ver si consigo abrir esa ventana, que es lo que pretendo. Bien, pues Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí en el A ti, día de José. hoy, que sé que andas con muchos líos y bueno, al final he conseguido convencerte de que estés aquí con nosotros. Bueno, Gracias, José. yo ya me sé tu vida, pero los escuchantes no. ¿Nos puedes contar cuándo empezaste? Bueno, primero y principal, ¿tú eres español, inglés? Porque eso es una cosa muy curiosa que no lo sabe mucha gente. Sí, bueno, primero, José, es un privilegio para mí estar Gracias hacer a esta ti. primera entrevista de todas estas rondas de entrevistas que vas a hacer ahora en el canal. Entonces, bueno, mi nombre es Ricardo Sainz de Heredia, o sea, Sainz de Heredia es un apellido español, obviamente. Lo que pasa es que mi padre es español, mi madre era español, o sea, ya se murió. Mi madre es inglesa y se conocieron ellos en Londres y tuvieron sus hijos en Londres. Entonces, bueno, yo nací en Londres y todo mi niñez y lo demás lo viví ahí, el colegio, la universidad. Y entonces, bueno, yo tengo nacionalidad británica y mis hijos también, aunque vivo aquí en España ahora. Y más o menos hasta el año 2022, que me fui a México a vivir un año, después vine aquí a España a vivir, porque claro, yo tenía la familia de mi padre aquí en España. A mí me encantaba España, Inglaterra está muy bien y yo soy muy orgulloso de ser inglés y de Londres y todo eso, pero aquí en España se vive muy, muy bien. Para mí es el mejor país del mundo para vivir, lo que es la calidad de vida, lo que es la gente, el país en sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final estoy feliz, tengo mi familia aquí, mis hijos tienen doble nacionalidad, mi mujer es española, entonces, bueno, soy mitad inglés, mitad español, aunque mi nacionalidad es británica. Y una de las cosas que más me ha ayudado en la vida, y lo intento inculcar con mis hijos también, es el no solo ser bilingüe, sino ser un poco bicultural, o sea, entender cómo funcionan un poco los anglosajones en los negocios, igual que los latinos, que siempre hay pequeñas diferencias allí, e intentar siempre, pues, encajar con ambos tipos de formas de trabajar. Entonces, bueno, ya llevo pues los últimos 30 años viviendo aquí en España, o sea, ya llevo bastantes más años en España que en Inglaterra. O sea Así que sí que es posible para los británicos hablar perfecto español como hablas tú y no como Michael Robinson, que en paz descanse, ¿no? Que el pobre también estuvo 30 años, pero le costaba, ¿eh? Le costaba. Eso, José, son las cuerdas vocales. Lo veo aquí mis hijos van a un colegio británico aquí en Madrid y al final, si tú estás con diferentes idiomas cuando eres pequeño, esos son las cuerdas vocales. Se tienen un desarrollo hasta los 11, 12, 13 años y luego ya a partir de ahí es difícil. Por mucho que aprendas un idioma, por eso es lo que le pasó a Michael Robinson, que por mucho que aprendas un idioma ya las cuerdas vocales están desarrolladas y es muy, muy difícil ya coger un acento ahí al Bueno, 100%. Entonces, bueno, eso es un poco. Mi segundo apellido es Murray, mi madre era media escocesa, media inglesa. Así que Murray, el tenista,
Eso es mi Andy segundo. Murray, ¿no? Sí. Famoso Andy Murray. Bueno, pues cuéntanos un poquito tu trayectoria en el mundo financiero y cuándo empiezas en este mundo de las opciones, porque a mi modo de ver eres uno de los expertos en opciones más longevos, no por la edad actual que tienes, sino por la de años que llevas en esto. Cuéntanos un poco. Sí, pues yo, vamos, desde muy joven he estado siempre ligado a los mercados financieros. Cuando tenía como 13, 14 años, me acuerdo que me gustaba ya en entonces empezar a leer prensa económica. Me acuerdo mucho del Financial Times, que el Financial Times tiene un color de papel así salmón, se le ve diferente. Y empezaba pues con mi madre a seguir lo que se llaman penny stocks. Penny stocks son valores que valían muy poco, o sea, unos peniques. Aquí los llamamos chicharros, los famosos chicharros. Chicharros, vale. Sí. Pues, vale, pues os podéis imaginar el poco dinero que yo tenía en aquel momento, por lo cual invertir en penny stocks pues era muy fácil. Lo que pasa es que era menor de edad, no tenía 18 años, entonces todo lo tenía que hacer a través de mi madre. Y bueno, en aquel momento, hace muchos años, pues no había internet como hoy en día y seguir los valores, la única forma que tenía de seguir un poco la trayectoria de estos penny stocks en que los estaba invirtiendo, pues era a través del Financial Times, que te daba las cotizaciones siempre el día siguiente. Entonces, así empecé a interesarme por este mundo. Luego la carrera que hice fue de marketing y finanzas en la Universidad de Londres. Y no solo a nivel académico me gustaban mucho las finanzas y los mercados bursátiles financieros, sino que realmente todo el grupo de amigos míos en Londres en aquel momento, pues también iban todos encaminados a ese sector. Y de hecho, bueno, yo tengo muchos amigos todavía que trabajan ahí en la City y siempre me acuerdo mucho de ellos, ¿no? Y bueno, cuando terminé la carrera, bueno, parte de la carrera la hice un año en México, terminé, me fui a Richard Branson de Virgin, el dueño de Virgin, yo le escribí una carta cuando terminé la carrera y le dije que, bueno, que era medio inglés, medio español, que había hecho esta carrera, que a mí Virgin me encantaba y lo demás, y me contestó y me contrató en... Ah, bueno, sí, que quería ir a Madrid a vivir, y me contestó y me contrató en la discográfica de Virgin, pero para empezar un nuevo proyecto de retail, de venta de minoristas, porque en aquel momento estaban iniciando lo que se llaman los megastores, Virgin Megastores, que son tiendas gigantescas de productos de ocio, de CDs, de música, de DVDs y lo demás. Entonces así ya vine a España, empecé a trabajar en Virgin, pero cada vez más ligado a los mercados financieros, ya haciendo mis propias inversiones, tanto en valores aquí en España, en el IBEX, y también en Londres. Y la verdad es que todavía yo no me acuerdo exactamente cómo empecé a darme por las opciones. Esa parte no me acuerdo muy bien, pero sí me despertaba muchísimo la curiosidad. Empecé a comprar algún libro en inglés sobre el trading con opciones. Yo siempre digo lo mismo a los alumnos y a los suscriptores que tengo de Option Elements, que no hay que tener un don por las opciones, es trabajo duro al final. Pero aquí me voy a corregir un poco y te voy a decir que yo sí que tenía un don por las opciones desde el principio. Yo creo que o sea, si lo tienes, ayuda muchísimo y te potencia desde tu aprendizaje desde el principio, pero no es imprescindible tenerlo. Y siempre digo eso. Pero dicho esto, yo sí tenía algo especial con el tema de las opciones porque em, em- empecé a entender su mecanismo desde Muy los joven. principios sí, de mi aprendizaje de las opciones.
cosa que no suelo ver en los suscriptores y que no suelo ver con los alumnos. Y a algunos les cuesta muchísimo, muchísimo entender realmente cuál es el mecanismo de las opciones y cómo funcionan. Entonces, al ver que me gustaban, además, yo decía, pero, oh, pues es que esto no es solo blanco y negro, es que, claro, cuando tú compras o vendes un futuro, unas acciones, realmente las probabilidades estadísticas de ganar o perder, estrictamente matemáticas, son el 50%. Al final, si compras o vendes, pues tienes un 50% de probabilidad de que al final ganas o pierdes, ¿no? Entonces, yo veía con las opciones que no era todo blanco y negro, había muchísimos grises ahí también. Y en muchas ocasiones podías poner una estrategia donde las probabilidades estadísticas las podías aumentar muy por encima del 50%, hasta el 60, 70, hasta muy, muy arriba, ¿no? Y esta ventaja que yo veía claramente en las opciones y esta flexibilidad de las opciones y luego lo que las opciones te podían proporcionar a nivel cobertura también, me atraían muchísimo, muchísimo. El problema es que es verdad que son complejas y al final requiere un esfuerzo en tiempo para realmente aprender cómo funcionan, porque claro, es muy fácil ver cómo funciona un futuro o unas acciones, o suben o bajan. El tema de las opciones es algo diferente. Entonces, seguí aprendiendo, empecé a operar un poco y bueno, más o menos bien al principio, más o menos, pero había momentos malos y entonces lo que durante todo este tiempo estuve en Virgin, luego me fui a Hertz Rent-A-Car, luego me fui a Amadeus, pero cada vez más ligado a los mercados financieros. Y después de 4 o 5 años así, me decidí realmente dejarlo todo, irme a Estados Unidos, me puse en contacto con un mentor, un antiguo creador de mercado de la CBOE, y me fui ahí y estuve 6 meses con él aprendiendo cómo funcionan las opciones financieras. Y luego ya volví y realmente es verdad que hacía algún otro tipo de negocio también cuando volví a España, pero el 80% de mi tiempo era dedicado al trading de opciones. Y sigo hasta el día de hoy. Lo que sí te voy a reconocer es que cuando era más joven, que antes has estado hablando antes de nuestra juventud, pues sí que me arriesgaba más, hacía cosas pues eso, más arriesgado, estando encima de la pantalla, delante de la pantalla, con estas opciones 0 DTE. DTE son Days to Expiration, días a vencimiento, o sea, 0 son opciones que van a vencer ese día y son al final las opciones más volátiles que hay. Entonces yo estaba haciendo cosas con estas opciones que iban a vencer ese mismo día o que les quedaban un día, 2 días para vencer. Y bueno, claro, me corría la adrenalina por la sangre al hacerlo, me gustaba, pero claro, era más joven. Hoy en día ya todo lo que hago es mucho más tranquilo. Además, lo compagino con Option Elements, con la página web y con los cursos y todo lo demás. Tengo una familia, tengo mis hijos y bueno, todo lo que hago ahora es mucho más tranquilo. Me he vuelto siempre he sido bastante conservador, pero yo creo que con los años voy volviéndome todavía más conservador. Entonces, yo sigo igual con el trading de opciones. Lo único es que te diría que mucho más tranquilo y al final yo creo que todo eso va un poco en función a la edad, que soy más Sí, sí, mayor. sí, 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 eso es un proceso natural. A mí me ha pasado igual. Mira, para que te hagas una idea, yo la primera SICAF que me dieron, años 90, hace ya muchos años de eso, yo llegaba a hacer hacía operaciones un poco complicadas de arbitraje entre... era una de mis especialidades, arbitraje en las caídas de volatilidad que tenían los derivados del Eurostoxx a media mañana europea.
es evidente que todas las mañanas a estas horas de mediodía o así se para la actividad y normalmente hay una fuerte caída de volatilidad, a ver, no muy apreciable, pero si te mueves, entonces yo hacía spreads Me acuerdo, entre... José, me acuerdo, lo ¿Te comentamos acuerdas de hace aquello, muchos no? años, Pero me eso era una acuerdo. barbaridad. Yo movía Sí. miles de opciones en un solo día. Intentabas sacar provecho durante un pequeño espacio de tiempo, 2 o 3 horas, ¿no? Algo así, Sí, sí, para no más, que... no más, no Sí, más, no más. sí. Movía miles de opciones, era brutal aquello, había que estar súper atento, conseguía cantidades mínimas y conforme pasaron los años, bueno, yo ahora soy muy amarrategui, lo reconozco, soy tremendamente amarrategui. Que se lo digan a los clientes que llevo, o sea, yo soy anti-drawdown, anti-historias, pero yo creo que es una Claro. mezcla de la edad y de las experiencias. Cuando eres Sí. joven te crees que todo es muy fácil y que todo es muy bonito, hasta que con los años te vas tragando 3 o 4 o 5 drawdowns, 3 o 4 o 5 catástrofes y entonces tu principal objetivo es obtener una rentabilidad, pero teniendo en cuenta que esa otra parte del mercado también está ahí y yo, francamente, ¿qué quieres que te diga? Yo, un fondo que se me vaya un 50 y un 60%, como hace Cathy Woods, con todos los respetos, un 90%, yo ya, no sé, yo me habría tirado por la ventana, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una mezcla de la edad y de las experiencias que vamos un poco pues acumulando. Pero yo creo que no es que seamos amarratequis, yo creo que lo que nos volvemos es realistas y nos olvidamos de los sueños utópicos y nos damos cuenta que hay un montón de cosas muy buenas por hacer sin hacer tanto, no sé cómo decirlo, el kamikaze, ¿no? Como todos hemos hecho de jóvenes. Y no te digo nada, yo he llegado a hacer para un fondo 300 operaciones intradía en un solo día. Sí, como te lo digo, ahora ya ni se me ocurre, vamos, eso ni de broma. Pero he ido quemando etapas y he visto que al final es el principio de Pareto, creo yo, Ricardo. El 80%, si te quitas el 80% de los numeritos y de las cosas que uno hace en este mundo, con el 20% te sobra para tener una rentabilidad adecuada Yo y creo que sobre sí. todo, pues Yo creo que yo sí. quiero romper una lanza pues en función de lo que estamos hablando, de la responsabilidad, del sentido común y de evitar todas estas tonterías que cada día se dicen más hoy en día, que Sí. si yo tengo un método mágico que gana el tropeciente, por favor, por favor. Creo que con cualquier veterano del mercado con el que se hable, lo primero que le va a decir es que salga huyendo de ahí, ¿no? Porque todos esos inventos son pan para hoy y hambre para mañana. De hecho, por ejemplo, pues en el mundo de ayer estaba dando yo clase para la certificación oficial que hay que sacarse ahora de asesor financiero con el título este de la CNMV y la propia certificación, que es la británica CISI, el Chartered Institute, tiene un nombre muy largo. Los propios británicos en la certificación decían, no hay peor idea para sus clientes que seleccionen los fondos en función de lo que ha ganado el año pasado, porque lo más normal es que los que han ganado muchísimo el año pasado sea porque han tenido una suerte, azar, porque el mercado ha ido muy bien, ya verán lo que va a pasar a continuación. Entonces, la certificación te recomendaba valore la trayectoria, valore los drawdown, valore la rentabilidad promedio, en fin, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues si te parece, Ricardo, un poco hechas las presentaciones, vamos a entrar en materia, a ver si nos puedes ayudar un poquillo pues, a comprender un poco mejor esto. Así muy resumido, ¿tú cuáles dirías que son las ventajas del trading en opciones que no aparecen en otras cosas? Sí, un poco lo que te voy listando, si quieres, conforme se me vayan ocurriendo. Primero, lo que he dicho antes sobre la flexibilidad que nos dan en nuestras estrategias. No es todo blanco y negro, sino que hay muchas zonas de grises, de cosas que podemos hacer. Entonces, podemos estar alcistas con un valor o bajistas con un valor, pero luego podemos estar un poco alcistas con un valor, un poco bajistas, o podemos estar como laterales con un valor, laterales Gran virtud alcistas. esa, no es blanco y negro, o acierto al alza o a la baja, lateral también me vale. O mucho, mucho. Por eso está ahora tan de moda lo de opciones, porque estamos laterales en el SP500, momento Claro. maravilloso para estas cosas. Lo estaba pensando antes de la entrevista, eso, fíjate, lo lateral que estamos.
Y bueno, yo ya lo estoy viendo con mi propio trading y con los suscriptores y lo demás, que claro, últimamente para nosotros es el paraíso, porque claro, con este tipo de lateralidad es que yo siempre digo lo mismo, cuando estás vendiendo opciones y buscas poco movimiento del mercado, lo mejor del trading de opciones es que te aburras, que no tienes que hacer nada, porque va pasando pero si es que el problema de muchos alumnos y suscriptores es que se aburren tanto no sé, que como que les entran ganas de hacer algo, de tocar algo. Y en ese momento, mejor que renuncien o que se vayan a dar un paseo, porque ahí es cuando empieza la catástrofe. Claro, 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 claro. El mejor escenario es estar Hay que ser aburridos en muy ese sentido. aburrido. Tienen que decirte que eres aburrido. Eso es una gran. Ahí me lo dicen, ¿eh? Qué aburrido, ¿eh? Hijo, siempre haces lo mismo y qué aburrimiento. Eso no te pueden dar una mejor recomendación, ¿no? Claro, claro. Así Bueno, que en ese. entonces, versatilidad podríamos decir, ¿no? De Sí, poder no, hacer muy, muchas cosas. muy, muy, muy versátiles, muy flexibles. Y luego, José, cuando tú ves que en un momento dado una cierta estrategia pues no va justo como tú pensabas o que el mercado va totalmente en contra de lo que tú pensabas, siempre hay formas con las opciones, formas también muy flexibles y muy versátiles de intentar minimizar pérdidas o hasta sacarte en break-even o inclusive a veces hasta seguir ganando con la estrategia. Es buenísimo en ese sentido. Esos son los ajustes. Claro, lo mejor de un trade, de una estrategia, es poner la estrategia, ganas y la quitas, pero obviamente eso no pasa siempre. Y a veces, pues cuando pones la estrategia y ves que no va, bueno, el mercado no va en acorde a lo que tú pensabas que iba a hacer, pues entonces tienes que aplicar esos ajustes, pues para ayudar la estrategia, ya te digo, minimizar pérdidas, intentar sacarte en break-even. Y es lo mismo, hay un sinfín de tácticas, de cosas que puedes hacer dentro de tu estrategia para aliviar o hasta salir airioso todavía. Cuando un trade de futuros o de acciones va mal, pues a ver qué puedes hacer. Mucha gente dobla la apuesta y cosas así, pero bueno, eso es un poco de suicidio, la verdad. Eso es un suicidio, eso es un Claro, suicidio. claro, La piramidación es muy poco recomendable. claro, claro. Así que yo el número uno sería eso, un poco la flexibilidad y la versatilidad que hay con las opciones. Luego, esta frase, o sea, haces más con menos. Eh, el apalancamiento, bueno, pero esto es un arma de doble filo también, ¿no? Pero está a nuestra disposición y a ver cómo la utilizamos. Pero si la utilizamos bien, o sea, nosotros podemos hacer mucho más con el dinero que tenemos en cuenta porque por lo general el factor multiplicador de una opción es el 100. Voy a con materias primas o índice, opciones sobre materias primas o opciones sobre tipos de interés y esas cosas, los factores de multiplicar varían, pero por lo general es 100. Entonces, el apalancamiento que está a nuestra disposición es mucho y yo creo que si sabemos utilizar eso bien, nos puede ayudar mucho. Digo que es un arma de doble filo porque en muchas ocasiones, cuando no se utiliza bien el apalancamiento, Claro, se te pero puede ir en contra y pierdes. se puede ir en contra, pero claro, esto Claro, ya sabemos en dónde estamos entrando, ¿no? Pero yo quisiera destacar una cosa además, ese apalancamiento, a diferencia de otros productos ante los que la ESMA europea o la CNMV ha puesto trabas y límites, las opciones hay que recordar que aunque también hay en mercados fuera de regulación, con las que vamos a trabajar todos los días son opciones reguladas, son contratos específicos con un tamaño, con unas reglas que se negocian en una cámara de compensación y en un mercado abierto, donde la contrapartida no te la da la propia casa, como puede suceder, por ejemplo, con los CFDs, sin ir más lejos,
sino que aquí la contrapartida te la va a dar siempre o otra persona como tú, otro inversor, o un creador de mercado. Exacto. Entonces es un mercado limpio, transparente, absolutamente transparente y regulado. Yo creo que esto es muy importante en el mundo de las opciones, dejarlo claro. Muy importante. Y luego voy a añadir que para que la gente nos entienda bien el mercado de derivados, de futuros y opciones, es un suma cero. Entonces, si tú ganas es porque otro está perdiendo, si tú pierdes es porque otro está ganando. Siempre es un suma cero el Y tema los de las... brokers aquí lo único que ganan es la comisión de intermediación, cosa muy importante también en el mundo actual. Muy Solo ganan importante. la comisión de intermediación, no ganan lo que pierde el cliente, como puede pasar, por ejemplo, en una casa de apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? Exacto, 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 exacto. Luego, quisiera añadir también que otra ventaja más de las opciones es el riesgo es totalmente controlable. Yo escucho por ahí en muchas ocasiones que, uy, no, el mercado de derivados, eso es muy peligroso, eso es muy arriesgado, el apalancamiento, como hemos dicho antes, es mucho, puedes perder mucho, etcétera, etcétera. Con las opciones el riesgo es totalmente controlable. Casi siempre recomiendo trabajar con spreads. Entonces, si tú vendes una opción, para los que no lo saben, si vendes una opción, puedes tener muchas pérdidas. Entonces, yo creo que precisamente por las muchísimas pérdidas que puedes tener al vender una opción, es fundamental siempre que todo lo vayamos haciendo en spreads. Entonces, si Un vendes una segundo, para opción... aclarar para los que no saben qué es esto de un spread, Sí, voy a poner un ejemplo que no es de opciones. Por ejemplo, un spread en valores sería ponerse largo del BBV y corto del Banco Sabadell, porque tú crees que el Sabadell lo va a hacer peor que el BBVA, ¿no? Entonces, eso es un spread entre valores. Ponerse largo y corto de cosas parecidas. En opciones sería algo así, ponerte largo y corto de dos cosas que te limitan el riesgo, ¿no? Muy sencillamente. perfecto, pues lo has descrito muy bien. Entonces, claro, siempre esa protección que tú pones a la estrategia que estás implementando con las opciones, lo puedes poner más cerca o más lejos. Cuanto más lejos, más riesgo hay. Cuanto más cerca, estás minimizando ese riesgo. Entonces, muy importante entender que al final el riesgo que tú tomas al poner tus posiciones de opciones está en tus manos para controlar. Si tú vendes en un strike y justo en el strike de abajo ya estás comprando, el riesgo es mínimo lo que estás corriendo. Claro, si no pones protección, pues obviamente es muy arriesgado, o si pones la protección muy lejos, pues también es algo más arriesgado. Pero si tú esa protección lo pones muy cerca, está muy controlado todo. Entonces, de verdad que es... Sí, yo creo que aquí hay mucha leyenda negra y sin embargo nadie sí, dice nada. Las opciones tienen mucho riesgo y comprar ARC y que te soplen el menos 90% no tiene riesgo. claro, O comprar no sé qué valor y que te abra al día siguiente, el First Republic Bank y que te abra al día siguiente con el menos 40% como ayer. lo he No visto, sé, me lo he da a mí, visto. me da a mí que tú no tienes ahí forma de haberlo evitado y en las opciones es matemática pura. Matemática pura. Exactamente, sí. Y también quisiera hacer un inciso aquí, José, si dicen no, porque que yo no voy a vender puts al descubierto, pero si tú vendieras un put al descubierto, un contrato de call o de put, de las opciones equivalen a 100 títulos. Dicen, no, no, es que claro, vendes la put y tienes pérdidas ilimitadas hasta cero. Ese valor puede ir a cero y entonces pierdes todo. Pero yo siempre digo lo mismo, sí, pero si tú compras 100 acciones de Google o 100 acciones del Banco Santander, también tu riesgo es ilimitado Claro. hasta cero, es Lo que pasa es que tú exactamente igual. en algún momento te saltará el stop loss y las venderás. Pues con esto es igual, claro. Es igual, es igual. Entonces, bueno, eso también. Luego, hay operativas para todo tipo de mercados. Es un poco la característica que había iniciado el listado este, que
Podemos poner estrategias para mercados volátiles, para mercados tranquilos, para mercados con un grado de volatilidad en ese momento muy alto o mercados con un grado de volatilidad muy bajo. Al final, bueno, los que se adentran en el mundo de las opciones se van a dar cuenta de que el tema de la volatilidad es muy importante. Uno de los componentes más importantes del precio de una opción se equivale a la volatilidad. Entonces, se puede operar con las acciones para todo tipo de mercado y en todo tipo de mercados, si me refiero a materias primas, tipos de interés, forex, índices, futuros, valores. Las opciones, el mercado de opciones hay para todo tipo de productos. Y luego también volviendo un poco a la introducción tuya de las opciones, yo creo, hasta hace unos años el volumen que se movía en el mercado de derivados, en opciones y futuros, era como 10 al día, era como 10 veces más lo que se movía en las acciones en el mercado americano. Entonces, Eso ha aumentado, ahora es bastante ha más aún. aumentado. Sí, la verdad es que no, sí. Así que esto, pues también. Luego, también esto ya lo había comentado antes, y esto yo creo que es una ventaja muy, muy importante. Podemos poner estrategias con probabilidades por encima del 50%. Yo creo que eso... Hombre, pero no solo por encima del 50, es que un Iron Condor bien hecho y con los ajustes que haya que hacer tiene un 90 y tantos % de posibilidades. También, exacto, sí. Por ponerte un ejemplo, una estrategia, Sí, a lo sí, mejor no es la más conveniente, pero por poner un ejemplo, ¿hasta dónde se puede llegar con las probabilidades que tienes a tu favor? exacto. Entonces, esto también es, vamos, para mí es una de las grandes ventajas que hay con las opciones. Luego hay estrategias, no sé, la compra de una call. Si tú compras una opción, compra una call, compra una put, te expones a tener unos beneficios ilimitados, si es una call hacia arriba o si es una put hacia abajo hasta cero. Sin embargo, las potenciales pérdidas las controlas al 100%, porque lo único que pierdes al final es la prima que tú inviertes en esa opción. Si quieres, comparto pantalla y te enseño muy rápido a Muy lo que bien. me refiero con esto. Entonces, a ver si esto lo sé hacer bien. Espera. Y yo creo que gráficamente me vas a entender enseguida. Vale, ya tenemos la pantalla ahí. Vale, ok. Pues mira, lo que voy a hacer es, no sé, bueno, cogemos Apple. Y en Apple, pues compramos una call, esta call strike 165. Compramos uno. Teniendo en cuenta que el subyacente está a 63,76. 163,76. Sí, eso es. O sea, Pues digamos que esto es una opción bastante cerca del dinero. del dinero, está, sí, al dinero, exacto. Y esto es el gráfico de la call comprada. ¿Ok? Y luego lo que voy a hacer es comprar 100 acciones y vemos el gráfico de comprar 100 acciones. Yo creo que esto es fácil de entender, ¿no? O sea, subir hacia arriba sería hacia la derecha, bajar sería hacia la izquierda, el break-even lo tenemos aquí a 0 en esta línea más negra, y entonces al comprar 100 acciones, pues si el valor Apple sube, ganamos, y pues si baja, perdemos, ¿no? Entonces lo que voy a poner es la compra de la call encima. Y esto es lo que yo quiero mostrar. O sea, con la compra de la call también tenemos esta posibilidad de beneficios ilimitados hacia arriba, igual que con la compra de acciones. Sin embargo, hacia abajo no estamos exponiéndonos al riesgo de pérdidas ilimitadas hasta cero.
las pérdidas se cortan aquí en este punto. Y sin embargo, si conservamos las ganancias ilimitadas. Exacto, exacto. Entonces esto, o sea, con este último punto lo que quería decir un poco es esto. Espera, a ver cómo vuelvo otra vez a... Vuelvo otra vez. Tienes que darle a dejar de compartir pantalla, Eso me es. parece. Vale. ¿Ya está? Ya está. Ok. Entonces, lo que yo quería explicar un poco con este último punto, la posibilidad de pérdidas limitadas y beneficios ilimitados, creo que se veía mejor con ese gráfico. Y luego, no sé, por último, yo te digo, o sea, las opciones me parece que se crearon en el año 1987 en Chicago y se crearon principalmente en ese momento como coberturas, para utilizar como coberturas. Hoy en día también se utilizan como coberturas, pero también para hacer un sinfín de estrategias. Pero al final, una de las grandes ventajas también de las opciones es de poder utilizarlos como coberturas, ¿no? Una cobertura es que, para los que no lo saben, es cuando tú tienes tu cartera de inversiones y simplemente, pues, frente a posibles caídas en el mercado, es como una especie de seguro que tienes sobre la casa. Pagas por tener una especie de prima y si el mercado al final cae, pues estás cubierto y no vas a minimizar tus pérdidas o, bueno, dependiendo de la cobertura que tienes, puedes cubrir tus pérdidas al 100%. Entonces, para eso también son buenísimas las opciones, las estrategias que tenemos a nuestra disposición para cubrirnos son muy, muy buenas también. A veces nos pueden costar muy poco dinero y nos van a dar una cobertura casi al 100% de nuestra cartera. Entonces, esto también yo creo que es una ventaja muy, muy grande de las opciones. Ha quedado muy claro. La siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿tú crees que las opciones pueden venir bien también, por ejemplo, para quien tiene una cuenta pequeña, que siempre tiene el problema de que al tener la cuenta pequeña casi no puede hacer nada y demás? Totalmente, eso simplemente es cuestión de qué subyacente vas a utilizar para hacer la operativa de las opciones. Claro, si tú tienes una cuenta pequeña, lo que realmente no vas a poder hacer es trabajar en opciones del SPX o del NDX, cosas así que el SPX pues ya está en 4.100 y algo, el NDX está casi en 13.000, entonces las opciones son muy caras. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar subyacentes que al final se mueven exactamente igual que estos índices y en muchas ocasiones los que nos valen son estos ETFs americanos, el SPY, el QQQ, el IWM que va sobre el Russell, que tienen valores mucho más pequeños y ahí comprar o vender una opción pues son $50 o $100 o $150. Entonces con eso sí que podemos replicar exactamente las mismas estrategias que estamos haciendo sobre índices, pero con muchísimo menos dinero. Y el movimiento es exactamente igual. El movimiento del SPY es exactamente igual que el SPX o de los Qs es exactamente igual que el NDX. Entonces, al tener una cuenta más pequeña, es simplemente cuestión de elegir otros tipos de subyacentes pues, para realizar tus estrategias. Y también pues, hacerlo en tamaños más pequeños. Y cuando se trata de, no tanto en la compra de las opciones como en la venta, es lo mismo. Si esa protección la ponemos más cerca de del riesgo que estamos asumiendo en esa estrategia, las garantías que nos va a coger el broker también van a ser mucho menos. Entonces, puedes hacer el mismo tipo de trading con cuentas pequeñas, igual lo tienes que pensar un poco más, igual estás un pelín más limitado sobre los subyacentes donde lo puedes hacer, pero lo haces exactamente igual. Y de Y yo, hecho, sí, perdón. perdón por interrumpir, pero yo últimamente, en el último año y pico, me he dado cuenta mucho de esto con mis alumnos y suscriptores en Option Elements y cada vez más estoy eh, realizando estrategias para cuentas pequeñas de $1.000 o de $2.000.
Hay que hacer algo con eso porque las estadísticas que facilitan los brokers son demoledoras. Cuentas de menos de $5.000, 99% acaban perdiendo todo el dinero. Ya. Es fundamental que la cuenta pequeña intente establecer un método, una estrategia, puede ser porque si no, la masacre parece que es, al final, creo que el que tiene la cuenta pequeña es el que más tiene que esforzarse en encontrar un método razonable y que le vaya bien. Y bueno, como este es un canal independiente y no nos patrocina nadie, no sé qué opinas, pero creo que también el que tiene cuenta pequeña más que nadie tiene que buscarse un broker que le dé condiciones adecuadas. Y a lo mejor los brokers bancarios no son los mejores o No, todos estos, ¿no? no, para mí, vamos, los brokers bancarios no me van a entrar, pero Carísimo, para muchas cosas. carísimo, carísimo. Carísimo. Ventajas de la independencia, ¿no? Entonces hay que, no sé, yo aconsejo que se busquen, no vamos a hacer aquí propaganda de nadie, pero hay que buscarse brokers que den comisiones adecuadas, que los hay y con muy bajas comisiones. ¿Por qué tenemos que regalarle a un broker unas comisiones exageradísimas? Porque son cariñosos, nos invitan a comer, pues que no nos inviten a comer. Yo siempre defiendo lo mismo, vamos a dejarnos ya de comidas y de cenas y a hablar de negocios. No, inclusive hay brokers que no te cobran comisiones. Lo que pasa es que esos brokers que son americanos, pero esos brokers que no te cobran comisiones sí que te lo meten un poco en la horquilla. En la Y horquilla, efectivamente. claro, entonces la horquilla igual es un pelín más grande y igual al final ellos te obligan a comprar un pelín más cerca todavía que la venta o vender todavía un poco más cerca de la compra. Entonces eso de cero comisiones ahí, al final hay que analizarlo porque igual te lo están metiendo ahí. ¿Sabes qué pasa, José, con el tema de las cuentas pequeñas? Que lo más seguro es que alguien con una cuenta pequeña es muy posible que sea alguien que está iniciando en todo esto todavía. Y todavía toma riesgos que no debería porque, bueno, es medio novato todavía y no tiene experiencia. Y el problema es que si tú te metes en un trade, en una estrategia y arriesgas demasiado sin querer y tienes una buena pérdida, te machaca esa cuenta pequeña. ¿Sabes? Es que si tú tienes una cuenta grande y te dan un buen palo, bueno, todavía tienes ahí has aprendido, hay que tomar nota, hay que aprender, pero todavía tienes ahí algo de dinero en la cuenta. Pero Desde luego. claro, una persona con $1.000 y se meten en algo que pierden 600 y se quedan con 400, vamos, el ánimo se te ha ido del todo. Y luego recursos, claro, los recursos con $400 sí que ya es más complicado. Claro, hay de 1.000 a 400 has perdido el 60%, pero es que para volver al 1.000 pues tienes que hacer algo que te renta un 240%. Entonces, es complicado. Eso es un gran problema de las cuentas pequeñas. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando nos metemos en una estrategia, en un trade, por favor, no te fijes en lo que puedes ganar, en los beneficios potenciales Hay que fijarse también, pero no te fijes tanto en eso. Por favor, antes de todo eso, fíjate en el riesgo que estás tomando, Eso en lo es. que tú puedes perder si las cosas no van bien y verlo todo de una forma un poco más pesimista y no tan Y optimista. esto, Ricardo, no solo en opciones, sino se utilice el instrumento que se utilice, porque tenemos la manía de pensar, uy, qué fondo más bonito, ¿cuánto puedo ganar? Pero mira a ver las rachas malas que ha tenido y verás cómo igual no te metes. O voy a hacer no sé qué estrategia de swing trading maravillosa porque tengo estas posibilidades de beneficios. Sí, pero ¿cuánto puedes perder? Cuando te ha salido mal, ¿cuánto has perdido? ¿No? Yo creo que Claro. esto es fundamental. Entonces, bueno, cambiando un poco de tema, quería pedirte a ver si nos puedes poner un ejemplo, una estrategia práctica. Yo te voy a sugerir una. Verás, cuando trabajaba en Suiza, me fui en el 2008, trabajé para muchos bancos de allí. Una de las estrategias que más nos exigían a los gestores en temporadas alcistas de baja volatilidad era que no entráramos direccional, sino que entráramos vendiendo puts. Yo, como era más prudente, vendía put spread. ¿Podrías explicar qué es un put spread para que las personas entiendan por qué a mí me pedían que en rachas alcistas largas estuviera vendiendo
put spread, para Sí, poner un ejemplo, una estrategia de cómo funciona este mundo de las opciones. sí, claro. Vamos a ver. Si te he pillado muy fuera de juego, si lo tienes por ahí alguno más o menos que te pueda Sí, valer. yo no, puedo recuperar algo aquí Como es sencillo, un put spread, sí, si no te pongo otro ejemplo, ¿eh? no. No, si el tema es, José, de manejarlo, de compartir pantalla, eso es que yo para la Ah, tecnología vale, a mí no me preguntes, yo no tengo ni idea. Vale, ahí está, ahí está. A ver, Bueno, pues veo que tienes ahí, sí, tienes sí, ahí espera, a preparado. ver si puedo hacer esto como... Bueno, da igual. ¿Sabes qué pasa? Que como también estaba haciendo el Energy Master Bolsa para Zona Value, tengo aquí todas estas presentaciones y las voy sacando. Vale, Y pues, mira, ahí lo tienes el put spread, ahí lo tienes. sí, mira, bueno, la estrategia de la venta de un put spread es, bueno, primero, fácil, barato y además perdona. Cuando digo perdona es que aunque pensamos que el mercado va a hacer tal, aunque no acertemos con ese tal, con la dirección que pensamos que se iba a mover, lo bueno de esta estrategia es que todavía podemos seguir ganando, aunque va un poco en contra de nuestras expectativas. El riesgo-beneficio está perfectamente definido, pérdidas limitadas y un porcentaje muy elevado de ganar. Hay una clave, yo no sé, claro, habría que comentar un poco sobre la Z. El tema de las opciones es que las opciones con el paso del tiempo van perdiendo su valor. Esto es como una apuesta en un partido de fútbol. Si tú compras una apuesta por un 5-0 o algo así, conforme se vaya avanzando el partido de fútbol y esos 90 minutos van pasando y tú ves que ese 5-0 pues no siguen 0-0 en el minuto 70, pues claro, esa apuesta ya no vale lo mismo que antes del inicio, ¿no? De hace 70 minutos. Y esto es lo mismo. O sea, si el paso del tiempo va eh, quitando valor a las opciones. El De com- hecho, tú ganas dinero si estás vendiendo una opción un sábado y un domingo, ¿no? Exacto, sí, exacto, sí. De hecho, nosotros, ¿tú te acuerdas, José, de esa estrategia que hacíamos de las Sí, sí, weeklies en el Russell? sí, Pues claro que me acuerdo. la Claro que seguimos me acuerdo. haciendo y sabes que, curiosamente, el año pasado, el 2022, que ha sido un año muy, muy malo, yo creo que para esa estrategia ha sido el mejor año que hemos tenido jamás y la racha sigue también en este año 2023. Para los que voy, lo voy a comentar muy rápidamente a los que están viendo el vídeo. Es una estrategia que nos metemos los viernes, más o menos nada más empezar el mercado los viernes. Y como lo que dice José, los sábados y los domingos, aunque el mercado está cerrado, todavía se le quita a las opciones el valor que corresponde a esos días. Lo que hacemos, lo que intentamos aprovechar es la caída en valor de las opciones por el tema del fin de semana. Entonces, vendemos viernes y luego, no el lunes, sino el martes, nada más iniciar la sesión de mercado, recompramos y aprovechamos pues, la caída en valor de las opciones por ese fin de semana. Y eso es puro Z. Eso, Claro, porque Z es además el... lo curioso es que tú no sabes en qué momento se descuenta el fin de semana. Puede ser al principio, al final o diluido durante la sesión. Nadie ha conseguido descubrir el momento, ¿no? Tienes que estar todo el viernes ahí, prácticamente. Sí, pero sí hay unos patrones, José. Hay el mercado, la forma que tiene de hacer esto es esto es un poco complejo ya, pero es vía la volatilidad Sí, sí, implícita. eso lo manejan como Sí, señores, son maestros auténticos en manejar la volatilidad para exacto, generar exacto. eso. Pero hay ciertos patrones que tú ves que suele funcionar en un 70-80, más o menos 70-80% de las veces es que a las 3:30, cuando abre el mercado, hay una subida en esa volatilidad implícita más o menos hasta las 5, y luego desde las 5 hasta las 7:30, 8 suele caer.
luego suele haber un repunte a las 8, 8:30 y luego continúa cayendo hasta el cierre de la sesión. Obviamente, ya digo, 70-80% de las veces pasa y también depende si ese día es muy volátil, Sí. no es volátil, Eso, pero y es por un poco favor, la forma... que nadie, por favor, se ponga a hacer esta estrategia así No, por las buenas, porque como está diciendo Ricardo, hay que considerar otros factores y que ese muchos, día puede ser complicado y muchos, torcerse el muchos. tema. Esto no es tan sencillo como No, no, parece. no, no, ¿qué va? Para nada, para Que nada. nadie pruebe en casa estos experimentos que estamos haciendo en el programa. Seguimos con el put spread. Sí, entonces con el put spread principalmente lo que estamos aprovechando es la caída en valor de la opción por el paso del tiempo. Entonces al final realmente lo que hacemos es vender una put, una opción a venta, con un strike bastante cerca. ¿Puedes poner un ejemplo con Sí, sí, tu programa? voy a poner el ejemplo ahora y de forma simultánea comprar una put más abajo. Entonces mira, aquí tengo un ejemplo teórico y lo que voy a hacer ahora es poneros el mismo ejemplo en el software para intentar explicarlo mejor. Pero para un segundo ahí. Ahí está la explicación de por qué a nosotros en tendencias alcistas nos decían que estuviéramos con esta operación. La razón es muy sencilla. La pérdida está limitada. El beneficio está limitado, cierto, pero es un beneficio importante y teniendo en cuenta que las tendencias alcistas, la volatilidad va cayendo, se queda muy bajita, esto era como un poco pescar en un barril, mientras la tendencia renovabas, al mes siguiente renovabas otra vez y renovabas y renovabas y renovabas y renovabas. Y siempre estabas ahí, incluso los meses en los que bajaba un poco, te daba lo mismo porque tú al final estabas jugando con el spread, ¿no? Y esto era, te puedo asegurar, Ricardo, que a nivel de gestión en la subida, que aún me pilló en Suiza, la subida que hubo del 2000, cuando se pasó la burbuja.com del 2000, hubo una subida ahí del 2003 al 2007, yo me fui en el 8. Bueno, la operación estándar era vender put spread. Uno, otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y así siempre estabas, y otro, hasta que se te cansara la mano. ¿Sabes qué pasa también, José? Que realmente la prima realmente está en las puts, no está en las calls. Entonces las puts, por algo ya un poco más complejo, que es el skew vertical de la volatilidad Sí, ese es el implícita de las fallo de opciones. la mayoría de Iron Condor. Los call da Sí, poco, exacto, entonces están exacto, los put y empiezas a exacto. inventarte Iron Condor raros, que si el Iron Condor, ¿cómo se llama este? El Jeep, el no sé qué. Sí, hay miles. Todo es marketing. Poner Ya, ya, nombres, sí. ya. Por eso no quiero decir nombre, porque si no les hago propaganda gratis. Bueno, entonces intento explicar esto un poco. Vamos a Sí, ver, vamos a verlo un esto, poco. sí, y ahora voy a poner un ejemplo un poco más real. Este subyacente, pues no sé qué subyacente es, pero bueno, está en 43, el valor está en 43 en este momento. Si sube sería hacia la derecha, si baja sería hacia la izquierda. Entonces, hemos vendido una put un poco más abajo de donde está el mercado, yo creo que en torno a 41, es que no veo muy bien aquí, 41, 41,50, y luego se compra, bueno, no, si lo tengo aquí, pone 44. Bueno, da igual, es una put un poco fuera del dinero y luego Lo compramos, importante es el concepto, no te preocupes. sí, compramos otra put más abajo, $5 más abajo Es para decir, que limitar. estamos comprando y vendiendo lo mismo. Sí, exacto, sí, sí, sí. Y la gran pregunta que se están haciendo todos es: ¿y cómo puedes ganar dinero si compras y vendes lo mismo? Pues por la pérdida de valor, por el paso del tiempo de las opciones. Ahí está el misterio. Exactamente, sí. Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos? Pues que nos da un margen de error alcista, lateral y suavemente bajista. O sea, realmente es una estrategia lateral alcista, ¿ok? Entonces vemos como si el valor sube, va hacia la derecha, pues siempre tenemos beneficios. Si al final se mantiene más o menos lateral, vamos teniendo beneficios. Inclusive el valor puede bajar un poco hasta este punto aquí. O sea, el valor en este momento está aquí. Eso es lo que nos Si pasaba en 2005. En 2005 se lateralizó
no bajaba mucho, no subía mucho, pero nosotros seguíamos generando dinero de que estábamos ganando esto. Aunque te habías equivocado un poco con la dirección. Sí, daba igual, Claro. Mientras no se fuera mucho, que nunca se iba, Exacto. pues te llevabas limpio el spread al final. Exacto, exacto. Entonces, hasta este punto aquí tenemos beneficios. Y por esto, esto está circulado aquí, esto es el Percentage of Profits, PP, que son el porcentaje de probabilidad de beneficios, es el 71%. Entonces, mira, casi lo que voy a hacer es, esto es un software que utilizo para gestionar las posiciones de opciones. Y mira, antes lo que has estado diciendo tú, José, sobre este movimiento, El Option View, ¿no? el Option View, sí. Es el que yo he usado siempre también, es el único que conozco. Sí, pues vamos hasta principios de abril, porque más o menos abril vamos en un lateral muy largo y os voy a intentar mostrar aquí cómo funciona esto un poco de la Z. Entonces, esto es el día 3 de abril. Abro aquí esta matriz del SPX. Estos son opciones sobre el SP500. Y aquí tenemos los diferentes. Hoy en día hay un sinfín de vencimientos de opciones. Esto ha cambiado mucho en los últimos años. Yo me acuerdo, cuando yo empecé en esto, solo había vencimientos mensuales. Lo mismo digo. Pero hoy en día, para casi todos los valores, vamos, hay vencimientos diarios ya de lunes, de miércoles, de viernes, hay de todo, ¿no? Entonces, si cogemos aquí este vencimiento, por ejemplo, del 21 de abril, 21 de abril y vamos a las puts, que son las opciones a venta. Y el SPX en este momento, pues muy cerca donde está hoy, en 4.120. Entonces, si vendemos, no sé, vamos a vender la put 4.100 y compramos la protección que compramos aquí abajo, 4.050. ¿Ok? Bueno, esto es una posición grande. Estamos con el índice del SPX. Eso es un poco lo que comentaba antes. O sea, hacer esto con cuentas pequeñas es más difícil. Aquí, pues para realizar esto, estas garantías ahora mismo no está bien configurado esta cuenta, pero estaríamos hablando en torno, o sea, el broker nos va a coger como unos 1.800, 2.000 dólares por realizar esta posición. Entonces, aquí tenemos la posición y vemos aquí como lo que hemos visto en el gráfico teórico antes es que el SPX está aquí. Podemos ganar si sube, si se mantiene lateral, inclusive si baja, vamos a ganar también. Y aquí otra vez tenemos el porcentaje de probabilidad de beneficios en esta estrategia que acabamos de poner, que es el 61%. ¿Ok? Entonces, lo que voy Pero a... fíjate con lo que acabas de enseñar, ahí se ve claramente por qué a nosotros, en una tendencia no alcista, pero no en flecha, como fue esa el 2003-2006, sino que había muchos tramos laterales, había tirones, luego se Claro, paraba. La estrategia ideal no es ponerse largo y esperar, eso es un error. Es claro. esta la estrategia ideal, porque yo Exacto, gano en el lateral, gano si sube y gano exacto, incluso si baja poco. exacto, exacto, Solo pierdo si baja exactamente. mucho, cosa que no hacía. Es, Entonces, te puedes pasar varios años ganando mucho más con esta estrategia de opciones que simplemente esto. Evidentemente, si tú consideras que la tendencia alcista que vas a esperar es en flecha, a lo bestia, a mucha velocidad, pues te interesará más estar largo de valores o de futuros o de lo que sea. Pero eso sucede menos veces que las tendencias alcistas lentas, semilaterales, muy despacio. Eso es mucho más habitual.
Exacto, exactamente. Entonces, mira, lo que voy a hacer es simplemente, ya he puesto la posición y voy a avanzar unos días porque yo sé que más o menos no se mueve mucho el SPX en estos días. Y lo más importante es que tomamos nota que el SPX estaba en 4.124, ¿ok? 4.124. Entonces, si he avanzado empezamos el día 3 de abril, vamos hasta el 14 de abril, vemos que el SPX está prácticamente igual, está en 4.123, es que está en el mismo nivel. Y fijaros los beneficios, aquí en este renglón nos da los beneficios que tenemos en la posición. Entonces, simplemente por el paso de unos 11 días en un mercado que ha sido pues muy lateral, lo tenemos aquí, esto es abril, hasta este día, el día 14, y esta es la posición. Vamos viendo cómo, bueno, el gráfico es prácticamente igual que lo que vemos, pero nuestra rentabilidad pues ha subido a este punto. Y esto es por el paso del tiempo. El tema es que cuando iniciamos la posición, me parece que quedaban 18 días hasta el vencimiento de estas opciones. Son del vencimiento 21 de abril, estamos al 14, pues solo quedan 7 días ahora hasta el vencimiento de estas opciones y tenemos esta rentabilidad. O sea, yo creo, con eso lo que intento mostrar es que van pasando los días, el SP500 pues realmente no ha hecho nada, pero no hace falta que se mueva al alza con esta estrategia, con la venta de una put spread, para conseguir beneficios en el trade. Inclusive, aunque hubiera estado un poco más abajo de Lo que no está 4.100. nada mal la rentabilidad. 370 con una garantía de 1.800 no está nada mal, ¿no? En una semana. No. Sí, estamos hablando de, no sé, de un 15%, un 20%, yo creo, sobre, a ver, Evidentemente hay tres, que contar con colchón para las pérdidas, etcétera. No sería tanto, pero. un 20% Y de encima, rentabilidad. y encima has dormido tranquilo toda la semana. Sí, exacto, exactamente, sí. Tu pérdida máxima está acotada, o sea, tú ya sabes lo que hay. Exacto. Entonces, bueno, hombre, al contestar tu pregunta, José, sobre la venta de una put spread, vemos aquí la esencia del porqué del éxito de la venta de una put spread, pero este concepto, esta esencia de ganar con el paso del tiempo, se puede aplicar a muchísimos diferentes tipos de estrategias, de mariposas que se llaman, o iron condors, o diagonales, o spreads verticales en las calls, o bueno, un sinfín de cosas. O sea, la esencia realmente es esta, ¿no? Es esta. Bien. ¿Nos puedes, porque vamos un poquito mal de tiempo, yo siempre les prometo a los seguidores que no nos pasamos mucho de 1 hora y pico, llevamos ya 1 hora y 10 minutos. Sí, Si este tipo de vídeos os gusta, pues, y vemos que los likes son fuertes y demás, podemos hacer una continuación de esta entrevista abriendo más ventanas sobre el tema de las opciones. Esto ya está en manos de los escuchantes. Con sus likes y demás, pues nos pueden decir si seguimos con esto o no. ¿Nos puedes poner, para terminar, porque vamos, ya te digo, un poquillo mal de tiempo, un ejemplo, por ejemplo, de coberturas? sí, claro. A ver, espera, tengo que compartir pantalla otra vez. Aquí. Vale. Bueno, espera, no, yo tengo, creo que en esta presentación, a ver, esto es el ejemplo de una cobertura, que simplemente sería la compra de una put. Entonces, bueno, supuestamente estamos cubriendo
cartera de acciones, de valores, que es todo alcista. O sea, el inversor normal de la calle no está haciendo, no está especulando si es hacia abajo y esas cosas. O sea, la gente está comprada de sus Apple y de Google y el Banco Santander y lo demás, y todo el mundo es alcista. El planeta en general es alcista, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es que compramos una put, que es la compra de la opción a venta, para cubrir nuestra cartera de valores alcistas. Entonces, lo que estamos haciendo es pagar una prima, pagar un precio por comprar esa put, y es esto sería lo que nos cuesta tener la estrategia puesta, y tenemos ganancias ilimitadas sobre este subyacente en particular, que esto me parece que es el SPX, hacia cero. Y luego también aquí tengo un ejemplo de intentar abaratar el coste de esta cobertura, y entonces en vez de solo comprar una put, compramos una put spread. La compra de una put spread, bueno, es exactamente lo mismo de lo que hemos estado viendo antes. Vendemos una put cerca de donde está el subyacente, es cerca de donde está el mercado, y compramos la protección. Aquí estamos comprando una put cerca donde está el mercado y luego vendiendo más abajo. Con esto, lo que conseguimos con esto es, con la venta de la put, financiamos un poco la compra de la put, ¿ok? Al estar más abajo, más fuera del dinero, la prima es menor. Entonces, o sea, la venta de esa put más abajo solo nos vale para financiar una parte de la compra de la put. Pero bueno, pero nos financia algo y nos abarata lo que es la cobertura. Y bueno, aquí tengo también los apuntes sobre las ventajas de la compra de una put spread. Es más barato, el punto de break-even es más cercano que la simple compra de una put, mejor retorno de rentabilidad y menores pérdidas potenciales. ¿Ok? Entonces aquí lo que ha hecho José ha sido comparar la compra de una put spread, que es el gráfico, la línea marrón. ¿Okay? Vemos cómo nos cubre hacia abajo con todos estos beneficios que hay aquí, y el coste está limitado al precio que pagamos por él. Y lo que he hecho ha sido compararlo a la venta de un futuro, porque a veces lo que hacen los inversores, lo que hacen los traders es no hacerlo con opciones y venden futuros. El problema de la venta de futuros es que si realmente nos hemos equivocado y no entramos en un mercado de turbulencias y caídas y lo demás, y esto sigue subiendo, fíjate en la línea verde, al final todo lo que vamos perdiendo conforme el mercado sigue subiendo. Y esto al final, pues, nos va a limar los beneficios que vamos teniendo con nuestra cartera. Al final se supone que queremos que el mercado suba para que nuestra cartera vaya revalorizando en valor. Pero eso me ha pasado a mí a veces. He hecho la cobertura así y al final la cobertura ha sido letal porque me ha estropeado claro, en lugar de cubrirme, lo que ha hecho es destrozarme la posición. Claro. Entonces, al final, bueno, esta línea del futuro es totalmente plana y no tiene la curvatura de la línea de la compra de la put spread, porque aquí estamos limitados a las pérdidas, pero no solo eso, sino que en los beneficios que vamos teniendo va cada vez a más conforme el mercado vaya bajando. Sin embargo, la venta del futuro pues es plano siempre, ¿no? Hasta el final. Y luego hay un componente aquí que no se ve, que yo no sé hasta qué punto va a ser fácil de entender, pero cuando los mercados caen, la volatilidad sube. Y cuando la volatilidad sube, esto encarece el precio de las opciones, sobre todo de las puts. Entonces, al final, vamos a ganar todavía más con la compra de la put o la compra de la put spread,
porque ese incremento en la volatilidad va a subir el precio de las puts también. Entonces, esto es una cosa que realmente no puedo demostrar en este gráfico, pero sí lo quería comentar. Sí, y vuelvo a mi experiencia como cuando llevaba hedge fund y demás. Cuando tú crees que algo va a caer imparablemente, tú no te pones corto del futuro. Lo que haces es comprar todos los puts que puedes, porque sabes que aquí el paso del tiempo te va a ser indiferente porque va a ser tal la subida de la volatilidad que entre la caída del subyacente y la subida de la volatilidad, las ganancias pueden ser explosivas. Exacto. De hecho, mi gran momento, por pura suerte, fue en 1987, cuando estaba al borde de la ruina y se me Me ocurrió acuerdo. comprar puts así a palo seco del SP500 a una cantidad irrisoria, ¿no? Creo que me costaba unos centavos, no sé cuánto me costaba, y al cabo de unas horas valían a 32 Eso, cada put, eso 32 no, dólares, esa no anécdota no centavos. está en tu libro, eso lo he leído yo en Sí, sí, eso algún lo cuento en mi sitio. libro. Sí, Y una subida, o sea, bueno. Entonces, en el mundo profesional, si tú crees que viene una caída tremenda, prefieres comprar puts. En el peor de los casos, habrás perdido la prima, no habrá sido una catástrofe. Pero como aciertes, si tú estás muy seguro de que viene algo terrible, pues era muy frecuente el que usáramos la compra directa de puts a la espera de, la compra tienes la pérdida limitada siempre, por definición, solo puedes claro. perder la prima. Y bueno, como podemos ver, pues este mundo es tremendamente rico. Me da rabia terminar ya, pero mira, como ha sido breve con esta explicación, veo por ahí por la presentación que hablas de los momentos de implementación de las cosas, backwardation. ¿Podrías darnos un breve comentario al respecto y lo dejamos ya? Sí, claro, claro. Y si, Bueno, y si los escuchantes quieren más, habrá más entrevistas de estas. Podemos no, profundizar. bueno, esto, yo no sé, esto me hace mucha gracia siempre, porque la gente dice, no, compra esto, compra lo otro y tal. Yo siempre digo lo mismo al final, pero ¿qué más da lo que compras? El tema, dime cuándo comprarlo y dime cuándo venderlo. Si, ¿qué más me da lo que compro? Si yo lo que quiero es ganar dinero, dime cuándo lo compro y dime cuándo. Si el todo es, además, hay un refrán en inglés, los americanos ingleses dicen, don't tell me what to buy, but when. No me digas qué comprar, pero cuándo. Entonces, al ¿Cuándo? final, el tema del timing es fundamental siempre. Entonces, bueno, he puesto aquí estas cosas un poco en esta presentación que tenía sobre el timing de la implementación, que los que lo quieren hacer caso y seguir, pues que tomen nota, y los que no, no. Cada uno tendrá su propio criterio, ¿no? En cuándo entrar trades o coberturas y cuándo salir. Pero bueno, yo tengo estos apuntes aquí, si quieres te lo comento. Esto es un dato cierto, que las correcciones, más o menos correcciones por encima del 6% en un mes, solo ocurren en un 9% de los casos. Entonces, claro, ¿qué pasa? En el 91% de los casos, la corrección que hay en ese mes es siempre menos que el 6%. Por lo cual, no hay tantas correcciones por encima del 6%. ¿Ok? Entonces, claro, pero esto ya es otro tema para otro día, cuando sí que vamos teniendo estas correcciones de menos del 6% en el 91% de los casos, lo que está muy bien también, como una especie de cobertura no muy contundente y no para caídas fuertes, pero para estos tipos de caídas, lo que podemos hacer es la venta de calls, que bueno, ya esto lo podemos dejar para otro día, pero esto es que tú vendes la opción de compra y con esta estrategia estás bajista, estás lateral, inclusive te puedes equivocar un poco y si el mercado sigue subiendo un poco, también sigues ganando. Entonces, esto es una especie de cobertura suave que te vale para estas correcciones suaves que hay, del menos del 6%, que ocurren en un 91% de los casos. Entonces, lo que pongo aquí es un ejemplo de cuándo inventar, es el inicio de un backwardation. Backwardation más o menos significa pánico.
A ver, yo creo que está aquí, sí. Pelín complejo. Esto es un skew de la volatilidad horizontal que hay en las opciones, la tenemos también en el VIX, y bueno, y cada vencimiento tiene su propio porcentaje de volatilidad. Y por lo general, en un 90% de los casos, estamos en una cosa que se llama contango, y contango es que el valor de la volatilidad implícita en los vencimientos más cercanos en tiempo, o sea, los vencimientos que están a punto de suceder, de expirar, tienen unos valores de volatilidad implícita menores. Y conforme vayamos conforme vayamos alejándonos del vencimiento, estos valores suben. Bueno, de hecho, mira, lo puedo poner aquí. El SPX, aquí tengo un gráfico de volatilidad sobre el SPX. Y si yo voy aquí, esto lo tenéis aquí. Entonces, si yo voy en un momento tranquilo aquí, ¿ves cómo el vencimiento a 30 días pues está entre 10 y 20? El de 60 días está en 20, el de 90 días está un pelín por encima, a un año todavía más arriba y a 2 años pues todavía más arriba. Esto es estar en contango, ¿ok? Cuanto más cerca estamos del vencimiento, menos valor de volatilidad implícita hay. Cuando hay caídas en el mercado y la volatilidad sube, mira lo que pasa. Esto se llama backwardation. A ver si Sí, puedo la encontrar. escalera se invierte y ahora son al Claro, revés, son como peldaños descendentes. exactamente, sí. Lo cual no va a durar mucho en el tiempo, nunca dura mucho en el tiempo, ¿eh? Esto está así en un 10% de las ocasiones. Como he dicho antes, el 90% está en contango, ahora está en backwardation. Y se invierten, ¿no? los valores. Entonces, lo que yo pongo aquí es que en cuanto toquemos el inicio de backwardation, que más o menos sería en este punto aquí, está como plano. Si avanzamos un pelín más, igual aquí ya iniciamos un pelín el backwardation. Ok, en este momento aquí digo de meter la cobertura fuerte. El inicio del pánico. Es un apunte mío, ya digo, que aquí todo el mundo puede tener el criterio que tenga, pero bueno, que yo pongo esto para iniciar la cobertura. Y luego, Esto lo pueden ver los escuchantes que no tengan este programa entrando en la página web vixcentral.com, ahí sale. Si estamos en backwardation o si estamos en contango. Vale, perfecto. Más Y sale luego, histórico y sale de todo para que puedan hacer sus pruebas gratuitas. ok. Y aquí lo mismo, ¿cuándo quitar la cobertura? Porque aquí, además, yo me doy cuenta de esto, José, es que aquí mucha gente habla de coberturas Sí, y pero si la cobertura te la dejas, te come al final la posición. Así que eso es fundamental. Eso para mí es lo más Claro, importante. ¿Cuándo claro, diablos claro, quito la claro, cobertura? claro, claro. ¿Cuándo la quitamos? Entonces, pues nada, aquí Ricardo también tiene algunas notas sobre cuándo quitar la cobertura y esto es un ejemplo simplemente, pero bueno, aquí cada uno tendrá unos criterios mucho mejores que los míos. Me imagino, o tú mismo, José, pues tendrás los tuyos que van a dar mi vuelta sobre los míos. Pero bueno, que aquí... Tú fuiste mi maestro, yo hago lo que tú decías, o sea, que a mí no me preguntes. Un ejemplo, o sea, de divergencias del momento y volatilidad con el precio del mercado. Inicios de giros hacia arriba en el momento y la volatilidad antes del precio en el mercado. Entonces, este ejemplo lo tengo del crash de coronavirus. Y vamos a ver, esto es el inicio del 2000. A ver si esto lo puedo hacer más grande. ¿No? Ok, aquí. Si pones el modo de lectura, que debe estar por ahí, por algún sitio, quizá abajo a la derecha, en esas opciones, ahí creo que hay una cosa que pone modo lectura, o por algún sitio aparece. Ahí, por ahí debe estar como... Eso es. Vale. Entonces, esto es el inicio. No, esto es el inicio del 2020.
Febrero 2020, coronavirus. Entonces, el desplome que tenemos aquí, que llega hasta el 23 de marzo es cuando el mercado ya tocó fondo y ¿Y ahí empezó a sabes subir. cuándo se puso en backwardation? Lo miramos ahora, si quieres. Ahora No, por curiosidad, por ver. Sí, 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 lo vamos a mirar ahora. Entonces, la volatilidad implícita empiezan las divergencias 6 días antes. El 17 de marzo tocó ya su pico, 6 días antes, y empezó a ¿Quieres bajar. decir Entonces, que la volatilidad implícita, que es la que sale gratis por todos los sitios, la empezó a bajar y el precio, sin embargo, seguía bajando? Cuando lo exacto. normal es que la volatilidad implícita hubiera seguido subiendo. Exacto. Y aquí este indicador, es que de momento hay un montón de indicadores. Este se llama Chanday Momentum o algo así. Entonces aquí el indicador de momento empieza 19 días antes, el día 4 del 3. Ya empezó a repuntarse hacia arriba. Y entonces vamos a ver el backwardation de esto. Entonces eso sería mi idea de quitar la, cuando empieza eso, de quitar la cobertura. Y vamos al 2020. Lo tienes ahí ya. Sí. A ver, el backwardation. Aquí, esto es el inicio de la caída. No estamos en backwardation. Ahí Uf, ya sí, ahí ya ahí sí. es. Sí, Fíjate, se anticipó a toda la sí. castaña, toda. No, no, inclusive aquí ya lo... Parece una tontería, pero nos habría dicho Claro, Cubrete muchísimo antes claro, de la claro, caída. claro, claro. Este mismo día, antes, mira, es que hay un gap aquí muy grande, pero antes del gap, ya el de 30 días ya estaba por encima de 60, ya Sí. empieza y aquí, después del gap, ya seguro, vamos, ahí Ahí está, descaradamente al ahí backwardation. está claramente ya, toda la escalera hacia abajo, ahí es una Sí, escalera hacia abajo. sí, 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 ahí funciona bien. Sí, sí, no, no. Que si te lo advierte, te dice que ojito, ¿no? Dos preguntas rapidísimas antes de irnos. Sí, Eh, ¿Qué opinas, en breve, que tenemos poco tiempo, de... Tenemos muchos escuchantes del canal que están usando las opciones 0 DTE para hacer intradía, porque hacían intradía antes siguiendo otras estrategias y ven que les funciona mejor con las 0 DTEs que usando futuros, por ejemplo. ¿Qué opinas de esta tendencia actual? bueno, 0DT, ¿sabes qué pasa? Que realmente si tú compras una call o una put el día de vencimiento, es prácticamente, es casi como comprar un futuro, porque... bueno, no, perdón, no, eso está mal dicho. No, si está en el dinero sí que tendría 100 deltas y sería como comprar un futuro. Si está el dinero, no, tendría 50 deltas. Lo que pasa es que sí. Aquí el tema es que si tú aciertes, yo creo que con los 0DTs hay mucho análisis técnico intradía metido ahí, porque ven que toca Sí, sí, un soporte, de una hecho, resistencia y los de que lo usan repente... hacen eso, usan el análisis técnico y en función de eso entran ahí en lugar de en el futuro. Exacto. Y luego también, tú lo comentas mucho, las tripas del mercado, estos informes de Spock Gamma, que ahí tienen sus resistencias y soportes en función al mercado de Sí, opciones. los muros de call, los muros de put, Exacto, etcétera, sí. sí. Pero yo creo mucho en todo eso. Yo creo que todo eso funciona bastante, bastante bien. Claro, lo que quieres Entonces, decir es que no basta con análisis técnico del subyacente, sino que tienen que conocer dónde están los muros o sea, las exacto, propias resistencias y soportes de las propias opciones claro. donde hay mucho volumen acumulado ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema es que si tú ves que, bueno, que toca un soporte o tú crees que es soporte, en vez de comprar un futuro ahí, si compras una de estas opciones 0 DTE con 50 deltas y aciertas, es que el dinero que ganas con la compra encima te va a costar mucho más barato que la compra de un futuro. O sea, primero el apalancamiento, o sea, puedes hacer mucho más comprando o vendiendo
opciones 0DTE que comprando y vendiendo futuros, mucho más. Pero si tú aciertas, eh, es que puedes ganar muchísimo más dinero con la compra de esa call que la compra del futuro. Volvemos otra vez a ese gráfico que hemos visto antes de la curvatura. Esto es gamma, esto es otro griega y es el efecto de gamma. Pero la curvatura que tienes, si tú aciertas en la dirección, vamos, es que ganas mucho más dinero que la compra con el futuro. Y realmente por esto están ahora mismo, Teniendo tanto éxito, ¿no? Tienen mucho sí, éxito. tan de moda, exacto, sí. Vale, pues una última pregunta, ya ahora sí que lo dejamos. Hubo un tiempo en el cual había muchísima gente que decía que la estrategia correcta en opciones eran las mariposas a la rota. Es que había 1000 escuelas que solo enseñaban eso, las mariposas a la rota desplazadas, a ver, que no te dejaban hacia atrás, pero la ganancia la tenías limitada, ese tipo de mariposas a la rota. ¿Eso sigue igual o eso ha cambiado? ¿O cómo está tú que conoces, hablas con norteamericanos y demás? Esa obsesión con las mariposas a las rotas y tanta estrategia que había, el road trip de todas estas cosas, ¿esto sigue igual o hay...? Bueno, aquí hay dos cosas, José. Primero, que vende mucho el tema a nivel marketing y eso, poner nombres bonitos y fantásticos y todo eso a las estrategias vende mucho. O sea, se venden cursos y tal, porque el nombre de la estrategia, ¿sabes? O sea, pone un nombre que vende mucho. Entonces, eso yo creo que es mucho marketing y ventas. Eh, y luego, eso es la primera cosa. Y la segunda es que las mariposas están muy bien. O sea, yo personalmente es mi estrategia favorita en las opciones, porque al final el ratio risk ratio, el riesgo-beneficio que tú obtienes con una mariposa es muy, muy buena. Y luego son súper flexibles y súper versátiles. O sea, tú no tienes que poner siempre una mariposa totalmente simétrica. Puede ser, sí, de ala rota o de que tú lo quieres llamar. El tema es que no sea tan simétrico, sino que sea simétrico y al final lo estás retocando un poco en función a lo que tú crees que va a hacer el mercado o en función a cómo te está yendo la posición, el trade. Y luego también en tu gráfico de posición de opciones que tienes, siempre meter una mariposa en algún sitio es como un fontanero que viene y que te arregla el tubo en un sitio aquí, en un sitio allá, o sea, una mariposa siempre se te arregla una posición de opciones de una forma muy rentable y muy, como se dice en inglés, cost efficient. Cost efficient en español no sé cómo se diría, o sea, que realmente muy eficiente a muy A buen poco, precio, a con muy un buen buen precio. precio, un buen Entonces, coste. yo sí que si yo personalmente, yo tengo un curso solo de mariposas y desde luego para mí las mariposas en un momento dado te pueden costar muy poco y te pueden generar una rentabilidad muy, 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 muy grande. Y ya te digo, lo vas retocando, lo vas cambiando un poco y en función a cómo va la estrategia o el mercado y están geniales. Entonces, o sea, la primera contestación es marketing y ventas y bueno, pero mi segunda contestación es que realmente están muy bien las mariposas. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera resumir un poco todo lo que hemos hablado en un poco también mi opinión personal. No os ha dado tiempo a ver mucho, simplemente he pretendido que todos ustedes pues vieran qué mundo más increíble hay detrás de esto de las opciones, más amplio, más absolutamente versátil, se puede hacer cualquier cosa, puedes afinar, yo espero que el mercado sea lateral alcista, hay una estrategia, yo espero que sea lateral bajista, hay otra, yo espero que sea lateral, o yo no tengo ni idea de lo que va a hacer, pues también tienes un montón de recursos, que no sea quedarte sentado, como dicen en inglés, ¿no? Sentado sobre tus manos. Yo diría que mi experiencia a lo largo de todos estos años con las opciones se resume de una forma muy breve. Es relativamente fácil aprender el mecanismo de las opciones. Unas personas tienen mayor virtud que otras para entenderlo, pero al final todos lo entienden. Es una cuestión de paciencia. Es imposible no entenderlo si estudias y tienes un poco de paciencia. Y ahora viene la segunda parte. Construir la estrategia es relativamente fácil, son reglas fijas,
el software es muy bueno y al final te lo hace casi todo, pero la clave está en los ajustes. Para mí, mi experiencia de todos estos años es esa. Cualquier estrategia en una persona que haya aprendido bien y que sepa hacer los ajustes adecuados, que ahí sí que necesitas un poco más de toque, lo que tú decías antes, como de don personal para hacer esto bien, yo creo que te conviertes en un operador prácticamente indestructible. A diferencia de cualquier otra estrategia que siempre puedes tener goteras, agujeros por algún sitio. Lo de los ajustes, ya ahí hace falta tener un poco más de toque, eso ya es una cuestión de experiencia, de practicar y practicar y practicar, y al final pues te lo sabes de memoria. Yo he visto a gente haciendo cosas tan sencillas como un simple calendar spread. No sé qué grado de probabilidades tiene un calendar spread normal, puede tener un 60 y tantos, como mucho, ¿no? 60 Sí. y pocos. Y a lo mejor han hecho 11 ajustes al final, pero se han salido con la suya, porque la clave está ahí. Cualquier estrategia con los ajustes adecuados, en opciones estoy hablando, con los ajustes adecuados, funciona bien. Entonces es tan amplio, tan vasto todo este campo, que yo creo que merece la pena el profundizar en él y dejarse de perseguir sueños. Es muy bonito perseguir la historia de que hay uno por ahí que dice que en 10 minutos cada día tú con no sé qué CFD de no sé qué, tú ganas no sé qué fortuna. A ver, yo tengo muy claro una cosa. Para llegar al éxito no hay ascensor. No. Solo hay escaleras. No hay ascensor. No, claro. Escaleras. Que te va a cansar subirlas, que te va a aburrir, que te va a agotar. Y sobre todo me quedo con una frase de la que has dicho. Tú te analizas a ti mismo y dices, tengo una operativa aburrida. Y te dicen los demás, operas aburrido. Y te dice tu pareja, operas aburrido. No puede haber nada que te dé mayor satisfacción. Estás en el camino correcto. Claro, claro. Solo quería añadir esto, José, que al final yo siempre veo el trading de opciones como un arte. Es que al final es un poco, es Pero un un arte. arte, digamos que, hombre, a lo mejor tú no puedes pintar Picasso, pero si practicas, al final dibujas buenos cuadros. Y no pasa nada porque no Es, seas Picasso. sí, Que Picasso ganará más, pero tú también puedes ganarte bastante con tus cuadros. claro. Cosa que, por ejemplo, en la operativa con intradías, no sé qué, ahí no es así. Ahí llegar a ser Picasso es más difícil todavía, pero con la diferencia de que mientras aprendes a pintar cuadros por las opciones no te van a masacrar si haces lo que tienes que hacer, pero en el otro sí. Tú te pones a hacer intradías con los consejos de 4 que hay por ahí y normalmente eso acaba con la cuenta cero, Claro, desgraciadamente. claro, claro, claro. Una cosa que no tienen las opciones o no lo tienen al menos siempre que estés teniendo sentido común y que estés Claro, haciendo claro. cosas con sensatez. Y la segunda cosa es lo siguiente, las El manos estrés. fuertes, Y el estrés, que ¿verdad? no nos divide tampoco, el estrés. ¿El Opciones qué? es, opciones es antiestrés Sí. y lo otro es, yo por eso tengo más ojeras que tú, porque yo he hecho más del otro que opciones. Tú, como has hecho más opciones que del otro, tienes menos ojeras que yo a nuestra edad ya. No, el tema de las manos fuertes. Realmente ellos para gestionar sus posiciones en el mercado lo hacen a través de las opciones. Sí, sí, es Y eso así. será por algo. Es así, yo recuerdo cuando llegué la primera vez a Luxemburgo, me llevé un bofetón, yo sabía hacer todo tipo de cosas y me dijeron, no sabes nada, aquí todo se hace con opciones, todo. Y todo Ya, era todo, todo era todo. No se tocaba prácticamente, la gente cree que los fondos de estos grandes que fan lo único que hacen es estudiar, eh, que si este valor va a subir o bajar para meterse en ese valor. No, no, estudian si ese valor va a subir o bajar para montar un lío con opciones y aprovecharse de ese estudio que han hecho. Pero es que hacen lo mismo con el cruce entre el euro y con el dólar, es que hacen lo mismo con la curva de tipos de Estados Unidos. Lo que hacen es estudiar que está la curva muy plana, está menos plana, se abre, se cierra, y entonces intentan arbitrar eso con opciones, no con otra cosa. Y todo mi trabajo era opción. Yo salí de las opciones hasta arriba, o sea, ya era un momento, llegué a un momento de saturación total, pero luego me di cuenta que cuando lo hacían así era por algo. O sea, a los hedge funds no les regalan el dinero cuando ganan lo que ganan, a Gene Simon no se lo regalan y a todos estos, ¿no? Ni a Dalío ni a nadie. Y el gran trabajo que hacen, pues al final, con las opciones. Cualquier idea aprovechable de trading en el mundo
del alto trading, por decirlo de alguna manera, lo van a hacer en opciones. Van a plasmar esa idea en opciones. Claro. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que es así y va a más, ¿eh? Va a más. Sí, es Va a más. imparable. Y lo mejor, ¿sabes qué es? Que los retail ya están empezando a aprender que eso está ahí. Y yo estoy muy sorprendido de ver el nivel que empiezan a tener ya en Estados Unidos un trader medio. También se hace mucha burrada y mucha tontería, como comprar opciones al borde del vencimiento, que la única posibilidad de ganancia es que haya una subida del subyacente de un 20% en una semana. Eso es una barbaridad. Pero también hay muchos otros que están empezando ya a dominar, a hacer spreads sensatos, a hacer cosas. Eso no se había visto jamás en la vida. Sí, hubo un boom en el COVID con los Robin Hoods y todo eso, que sí que era gente entrando realmente sin saber lo que estaban haciendo, pero es verdad, desde ese momento, el 2020 hasta ahora, mucho de esa gente pues perdió su dinero y se fueron del mercado y lo demás, pero es verdad que algunos de ellos realmente han querido profundizar en la formación de las opciones y sí que hay gente pequeña, con cuentas pequeñas en Estados Unidos realmente haciendo trading coherente Sí, muy con las coherente. Y no opciones solo ahora. en Estados Unidos, en Japón, Corea del Sur, este tipo de países también hay mucha gente que está. Aquí en Europa estamos mucho más retrasados al respecto, pero en todos estos países asiáticos potentes, como Japón y Corea, cada vez hay más también. Y estos son más matemáticos, más disciplinados y están haciendo las cosas bastante bien. Yo me alegro mucho, porque esto sí que es una democratización de la inversión real, ¿no? Pero aún queda mucho camino, queda mucho ¿Y por qué camino crees? ¿Y por qué crees que aquí en Europa vamos más retrasados? Mm, Yo creo que estamos mucho más retrasados a nivel de educación financiera y tenemos un espíritu diferente. O sea, tengo un vídeo por ahí que colgaré pronto en el cual reflexiono por qué en España todo el mundo quiere ser funcionario y nadie quiere ser empresario. Al final es lo mismo. Es que nos estamos mentalizando a renunciar a nuestros sueños por un pequeño sueldo en función de una teórica seguridad que da un Estado teóricamente seguro. A mí el Estado no me da nada de seguridad, a mí me pone nervioso, a mí me pasa al revés, pero bueno, cada uno tiene sus ideas. Eh, Tenemos esa mentalidad. Quizá te pueda responder con un dato que este es real. Pues ¿por qué en Estados Unidos o en Japón los planes de pensiones tienen mucho más dinero en renta variable que en renta fija y aquí en Europa, y no te digo nada en España, la inmensa mayoría de los planes de pensiones están al revés? Todo en renta fija y poco. Entonces, aquí nos han acostumbrado, nos han adoctrinado y nos han adocenado. El establishment se ha esforzado mucho en eso, en que sigamos esto. Entonces, tú no sabes el calvario que es para un gestor o asesor como yo, que se mete en vehículos de inversión colectiva, el convencer a los organismos reguladores que voy a hacer un calendar spread. Atención, un simple calendar spread. Me computan las primas de una manera errónea que te impiden la operativa y al final solo puedes aplicar bueno, no quiero profundizar en eso. El lío padre. No se entiende. Tenemos una mentalidad en Europa y en España es extrema de que la única inversión posible es comprar Iberdrola y sentarte a esperar a ver si sube. Es lo que yo llamo la iberdrolitis, con todos los respetos hacia Iberdrola, que es una compañía muy seria y muy importante. No quiero ofenderle, simplemente lo usa de ejemplo de una utility, ¿no? O comprar Telefónica y esperar. Eso es lo que quieren, lo que esperan de ti. Las reglas, todas las normas, todo está basado en función de eso. Entonces, pues bueno. Ricardo, lo dejamos, que me he pasado muchísimo del compromiso que tengo con los escuchantes de no pasarme de hora. Sí, perdona, es culpa mía. Muchísimas gracias por haber venido y espero que no sea la última reunión que tengamos y podamos seguir hablando de opciones. Muchas gracias, Ricardo. Hasta la Nada. vista. Gracias, José, gracias. Chao.